La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, os hablo desde Berlín y bueno, llevo escuchándoos varios meses, empecé este año creo, y bueno, hace 2 decidí hacerme mecenas del programa porque creo que es muy importante la labor que hacéis y bueno, la verdad es que, no sé, me gusta mucho escucharos cuando voy de camino al tren, al trabajo, no lo sé. Y bueno, acaba de llegarme mi carnet de mecenas y creo que es el mejor regalo que me pueden hacer. Bueno, un abrazo Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Questa settimana il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che predispone alcune misure per affrontare le devastanti conseguenze del virus di un cessate il fuoco globale e immediato. We are now in the process of defeating the radical left. American heroes defeated the Nazis, dethroned the fascists, toppled the communists, saved American values. De la pandemia vamos a salir más unidos y más convencidos de que la unidad es el camino. Del default vamos a salir más fortalecidos, sabiendo que el futuro está en nuestras manos y no en las manos de los que nos prestan plata. Y del patriarcado vamos a salir y vamos a ser más iguales. Y cuando las sociedades son más iguales, mejores sociedades. En el marco de mis facultades constitucionales, anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para que el pueblo peruano, libre y democráticamente, en las urnas, decida si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada. Les digo esto desde la preocupación de ver al líder de la oposición, al señor Casado, convertido en el pregonero del extremismo y de la confrontación, cuando lo que más necesita España, y así nos lo está reclamando toda la sociedad, es unidad, es diálogo y es entendimiento. El Partido Socialista ha sido capaz de llegar a acuerdos con prácticamente todos los grupos parlamentarios. Nos hemos entendido también con el Partido Popular en comunidades autónomas y en ayuntamientos de todas partes. Incluso aquellos que han llegado a pensar que el Partido Nacionalista Vasco puede representar también sus ideas de centro-derecha, pero están equivocados, porque es el PNV el que está sosteniendo el gobierno más radical, con ministros comunistas y con alianzas con la izquierda más reaccionaria. Ha dicho la derecha que quieren una comisión parlamentaria. La vamos a proponer nosotros. Vamos a proponer una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje. Utilicen todo este tiempo para seguir negociando, para seguir acordando, porque es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Y además, ya que esta cosa empezó por la salud, les diré que acordar y pactar es una cosa políticamente muy sana. Viene fuerte esta semana y eso que ya está la cosa a medio gas, porque es verdad, lo vamos notando también la gente, entre que los críos ya no están yendo a clase, que siempre
En eso vemos cómo cambian los hábitos de los oyentes que escuchan el programa más en diferido que en directo, mientras están preparando a los críos. Pues claro, todo esto como ha cambiado de fase, estamos ya en fase niños en casa, que es la fase de la que veníamos básicamente. ¡Ay, qué tiempos tan convulsos, tan complejos! María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Complejos y convulsos, pero es verdad, fíjate, aunque estamos viendo ya que hay cambios en las audiencias, las horas a las que se escuchan, las horas a las que se descarga el programa, y en estos días, a pesar de que veníamos de estar todos confinados, llegan las vacaciones de julio y la gente se está empezando a marchar. Pero se está empezando a marchar de una manera porque lo vemos en las mismas horas en las que escuchan el programa, luego lo escuchan más tarde, así que sí que hay movimientos. Hay una cierta vuelta a la normalidad confiada, no sé yo si confinada, más bien más confiada que confinada. Y ahí sí que se... A la vieja normalidad más que a la nueva, ¿no? Sí. Joder, yo es que claro, tampoco no quiero hacer cuñadismo de este asunto, pero nos vamos a meter un susto. Me da que nos vamos a meter un susto porque está todo el mundo señalando en playas, en bares, cómo la gente se está confiando de una manera, hombre, un tanto excesiva, aparentemente. Claro que caemos todos, porque yo también me encontraba en una terraza de pronto, pero yo, por ejemplo, que el otro día quedé con mi madre, estábamos separados y le decía, mamá, no te vayas tan lejos. Sí, que hay que mantener las distancias de seguridad. Digo, hombre, no sé si tanto, mujer, de acera a acera. A ver, es que es muy difícil también porque no tenemos referencias de nada de lo que estamos viviendo, ¿no? Nunca lo hemos vivido. Entonces, en cuestión de meses, nuestra vida ha cambiado por completo y nos cuesta adaptarnos a esos cambios, ¿no? Pero es verdad que luego ves el mapa, ¿no?, de los brotes que está habiendo por comunidades y, a ver, evidentemente es algo que dicen las autoridades que de momento está controlado, o sea que tampoco tenemos que entrar en un pánico excesivo, pero es verdad que sí que viendo el mapa dices, hombre, tenemos que tener cuidado, porque lo que sí que es verdad es que ya estamos viendo que es posible el rebrote. Entonces yo creo que es apelando a la responsabilidad de cada uno, pues quiero pensar que podremos controlar todo esto, ¿no? Pero es verdad que estamos a principios de julio y ya estamos viendo el mapa de España cómo, bueno, pues se va llenando de rebrotes. Claro, la cosa es que o antes fue muy excesivo o se nos está yendo la mano con la relajación. Porque conciliar ambas cosas, cuando se están produciendo tantos rebrotes. Luego, la verdad es que este es un virus del que hemos aprendido tan poco a pesar de la manera en la que ha alterado nuestras vidas, porque me decía una doctora antes de ayer que, claro, de pronto irrumpieron todos los casos a la vez. ¿Te diste cuenta que en 15 días de pronto estaban todas las urgencias saturadas, de pronto las UCIs completamente cerradas? En 15 días, de pronto, no se sabe cuál es la razón de que la propagación se produjera en unos días. Claro, como se daba por hecho que la propagación había comenzado en diciembre, pues más o menos en los cálculos la gente se ha contagiado y de pronto, ¡flups!, todos se han revelado simultáneamente. Pero ahora que lleva más tiempo entre nosotros, que está más activo el número de contagios, que tenemos más capacidad para hacer pruebas, que tenemos más... Sin embargo, estamos... No sé, es como que... Claro, pero realmente, ¿qué es lo que ha cambiado, no? Seguimos en una crisis sanitaria, que eso es el gran cambio respecto a la vieja normalidad, pero el sistema de consumo, los hábitos de vida siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí es lo que choca, que todo lo que vemos es prácticamente responde a la vieja normalidad, ¿no?, a lo que vivíamos anteriormente, solo que con una crisis sanitaria. Entonces, creo que por eso también nos cuesta tanto cambiar el chip. Pero, por ejemplo, es lo que decía por aquí, J decía, no es cuñadismo, Fernando, dice, lo estamos viendo todos con la irresponsabilidad. Por ejemplo, un vídeo del Soho en Londres este fin de semana, aglomeración y ni una mascarilla. Claro, esa es otra, sí. Que además se está produciendo en un montón de países, y mientras la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo, hay epicentros donde se están produciendo muchos más contagios de los lugares en los que ya habían dado la alarma que eran los más graves del mundo. Bueno, pues ahora ya esto se ha superado con creces en algunos lugares del mundo. En todo caso, a España se le ha puesto como modelo. Así que, como modelo de
reacción ante la pandemia. Pero bueno, hoy el hashtag del programa que hemos elegido va un poco en esa dirección. A ver, yo confieso que tengo más preguntas que respuestas ante esto, como prácticamente ya ante todo en la vida, pero concretamente sobre este asunto más preguntas que respuestas. Almohadilla, la cafetera, rebrotes. Almohadilla, la cafetera, rebrotes. Porque sí, los expertos están alertando sobre los rebrotes, pero sin embargo estamos todos muy confiados en nuestras actividades. ¿Dónde están los márgenes? ¿Dónde están los límites? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues sobre esto vamos a reflexionar aquí en La Cafetera con vuestra ayuda. Os pedimos participación, os pedimos que nos ayudéis también a conformar un poquito la opinión en torno a este asunto, porque, en efecto, son tiempos de pocas certezas, de grandes dudas. Intentamos tener precaución, pero enseguida se relajan, enseguida te confías con la gente a la que quieres. Los círculos de amigos dicen que el mayor número de contagios se está produciendo en círculos relativamente cerrados, por ejemplo, entre familiares. Y claro, es fácil, porque es que el primer día ya no es una cuestión de irresponsabilidad, es que, te veo muy sanote y te das un abrazo. Entonces ahí, pues supongo que es como se va liando la cosa. En todo caso, también, bueno, los expertos advierten de que los contagios se producen especialmente, pues por ejemplo, en sitios donde hay aglomeraciones, medios de transporte, lugares cerrados, cines, bares cerrados, pero que al aire libre, pues la probabilidad, lógicamente, se reduce. Que si además al aire libre llevas mascarilla, pues se reduce mucho más. Que si además la higiene de manos es muy habitual, pues todavía reduces otro porcentaje más. Así que lo que hay que hacer es, bueno, seguir un poquito las recomendaciones y mantener un poquito de cautela, porque os voy a decir algo que me decía, es un cirujano del Hospital de la Paz, con el que tengo muy buena relación, una buena amistad, y me decía el otro día: Fernando, si supieras las patologías derivadas del COVID que estoy tratando de gente que lo había superado y la gravedad de las mismas, dice, no iríais por la calle todos tan tranquilos. Dice, si vieras las complejidades de los tratamientos posteriores. Dice, porque me estoy encontrando con algunas cosas, así que, bueno, pues seamos lo más cautos que podamos dentro de lo razonable y siguiendo las medidas. Y lo digo yo, que tengo las mismas dudas que vosotros, que también, bueno, sufro las mismas contradicciones y que también de pronto me descubro que en ocasiones pues dices, ostras, que hay que llevar la mascarilla correctamente colocada o que tal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en lo que se pueda limitar uno de los movimientos, pues debería limitarlo. Bueno, vamos a analizar un poquito esto, pero la derivada de los periódicos, que paradójicamente ha pasado una cosa también, porque es que la atención ya no está en el epicentro sanitario. La atención ya no está focalizada en esto, está en la actividad política, con además diversas derivadas. Estamos en campaña electoral, tanto en Euskadi como en Galicia. Y eso, evidentemente, lo salpica todo. Y altera todo el panorama informativo. Por una parte, las presiones contra los partidos políticos, las tensiones, pues inundan las páginas de los periódicos. Los debates entre partidos políticos inundan las portadas de los periódicos. Las encuestas, también los intentos de los propios periódicos de influir un poquito en el transcurso de las cosas, que ya lo decimos con naturalidad, como si esto se pudiera naturalizar, pero también, digamos, que cambia un poco la perspectiva de aproximación de las noticias a estos días en las portadas de los periódicos. Bueno, yo hace tiempo ya lo dije, últimamente el periódico que centra mejor la información, que más se enfoca a la derivada noticiosa de los sucesos, últimamente en España es La Vanguardia. Yo no sé qué es lo que el resto, que exactamente cuál es el juego al que están jugando, pero La Vanguardia hace una aproximación. Es verdad que es completamente política en este momento, pero por lo menos todavía sigue tratando los confinamientos. Dice hoy La Vanguardia, para que os hagáis una idea, el titular de portada: la Generalitat sopesa un confinamiento domiciliario en Lleida. Por lo menos estamos hablando de lo relevante, porque en El Mundo tenemos el caso Dina, en La Razón tenemos el caso Dina, en el periódico El País la derivada política. Bueno, la Junta confina una comarca en Lugo hasta la víspera electoral, que también tiene un poco de esa línea como La Vanguardia. Vamos a comentarlo y vemos a ver los enfoques y las perspectivas, porque en efecto también está el caso Dina en las portadas, que claro, estábamos hablando María y yo antes de comenzar, decíamos, bueno, ya tenemos tema veraniego,
para comentar, que además aquí están silbando las balas, basta que saques la cabeza para decir cualquier cosa que las balas te atraviesan directamente. Pero bueno, ya sabéis que no solemos huir de los debates en el programa, no tenemos por costumbre practicar ese deporte, practicamos otros, pero ese concretamente no. Así que vamos a hablarlo y lo vamos a hablar con la naturalidad y cada uno tendrá seguramente su opinión, así que entre todos conformaremos una opinión útil. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Pero si os parece, vamos a lo relevante y después nos pasamos a lo anecdótico. Lo relevante es aquello que afecta a la vida de los ciudadanos, de muchos ciudadanos. Y lo que afecta a la vida de los ciudadanos en este momento, si colocamos sobre la mesa los titulares de los periódicos y tuviéramos que confeccionar una portada, es la salud pública. Es lo que afecta, lo que puede afectar a la normalidad, lo que afecta a la vida de los ciudadanos, lo que afecta a la economía, lo que puede traer gravísimas consecuencias también. Así que, bueno, fijaos que se produjo la votación, aprobación de las medidas de sanidad en la Comisión de Reconstrucción con la abstención del Partido Popular. La votación final del conjunto de las conclusiones con las enmiendas que se han incorporado, las transaccionales que se han incorporado y las enmiendas que han sido aprobadas. Por lo tanto, votación del conjunto del bloque de sanidad. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Queda aprobado por 166 votos a favor, 33 en contra y 94 abstenciones. El Gobierno sacó adelante sus recetas contra la pandemia, pero lo hizo con sus votos, con los de Ciudadanos en esta comisión de reconstrucción, un consenso a medias, dice hoy News Diario, fuertes críticas, distanciamiento de los socios de Sánchez, el PP se descuelga en el último minuto, Ciudadanos votó en contra del documento de las políticas sociales por el veto a la educación concertada y la salida de Vox de la comisión pone en bandeja las votaciones a favor del Gobierno, así que la foto de la unidad aparentemente se convierte en un espejismo. Bueno, pero al finalizar la comisión de reconstrucción, Pachi López invitaba a los diputados, a sus señorías, a seguir pactando, a seguir negociando. Nuestro trabajo termina hoy, pero la cosa sigue. Y por lo tanto, hasta que se produzca ese pleno, si me permiten una última sugerencia, un último ruego, utilicen todo este tiempo para seguir negociando, para seguir acordando. Porque es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Y además, ya que esta cosa empezó por la salud, les diré que acordar y pactar es una cosa políticamente muy sana. Una cosa políticamente muy sana que en ocasiones pues también se muestra complicada, no se presenta sencilla. Pero lo cierto es que termina esta comisión que se presentaba como un intento de la política, por cierto, una iniciativa del Gobierno, que convirtió en comisión el Partido Popular. En comisión llamaron de reconstrucción, pero querían que fuese una suerte de comisión de investigación. Pero fue un intento del Gobierno por rememorar los pactos de la Moncloa, un intento de presentar la batalla contra el coronavirus como el mensaje que unía a los políticos y, bueno, ya habéis visto pues, que se ha convertido en una herramienta, en un mecanismo para el anuncio de una serie de medidas que se podían haber aprovechado, habida cuenta de cómo se han producido los equilibrios después en las votaciones, que se podía haber aprovechado cualquier otro mecanismo parlamentario, pero en todo caso, por lo menos se ha enviado algún tipo de mensaje a la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Os voy a dar algunas claves con las que se especula, ya hemos dado alguna pincelada aquí en la cafetera, con las que se especula en los últimos días en los oscuros callejones de la corte madrileña, para entender qué es lo que ha ocurrido, porque ha habido un cambio de posición. Hemos visto a la derecha y a la extrema derecha planteando una oposición extraordinariamente polémica, muy crítica durante toda la crisis, durante el confinamiento, han estado tensando la cuerda a un nivel que en ocasiones ha llegado a ser muy mezquino, con una gran presión sobre una ciudadanía que estaba agotada, que estaba exhausta de angustia, confinados en casa, en una situación inédita en la democracia española, y una oposición que no ha parado de
no ya criticar legítimamente al gobierno, de meter palos en las ruedas, en las propuestas, de lanzar los muertos al debate político, utilizar incluso imágenes y situaciones tan duras como las que hemos estado viviendo para hacer campaña política. Pero de pronto todo esto ha cambiado. Incluso cuando nace la comisión se pensaba, ya verás, esto va a ser una feria en la que se van a dedicar a lanzarse los reproches. Pues no, a mitad de pronto se ha producido un silencio atroz y la derecha y la extrema derecha han frenado en seco su campaña de desprestigio al gobierno. Y aquí se han producido varias cosas. En primer lugar, en los oscuros callejones madrileños se habla de la irrupción de los sectores empresariales pidiéndole a la derecha y a la extrema derecha que bajen el pie del acelerador. Porque vienen las medidas ahora en las que el gobierno tiene que poner en marcha, las medidas que tiene que poner en marcha. Por ejemplo, prolongar o no los ERTES, el dinero de los ERTES que va a facilitar el Estado, que va a ayudar a las empresas para que no tengan que soltarlo ellas. Todo tipo de ayudas, algunas de ellas, estos 170.000 millones de euros anunciados de la Unión Europea, van a tener que ser gestionados por el gobierno central y entregado a algunas empresas para proyectos finalistas. Algunos vendrán con las autoridades europeas, impondrán algún tipo de condiciones, con algún tipo de condicionalidad. Otras no, otras son para proyectos finalistas directamente y a fondo perdido, que no va a haber ayudas que no habrá que devolver. Así que los empresarios han escuchado este mensaje y no se quieren quedar fuera de esto, con lo cual le han pedido a la derecha y a la extrema derecha que bajen el pie del acelerador, que la intentona de desestabilización ha fracasado, que el intento de forzar unas elecciones o sacar del gobierno de coalición a Podemos no ha funcionado y ya no va a funcionar hasta por lo menos dentro de año y medio, que ya se habrán repartido las ayudas. Así que de momento lo que toca, claro, esto no se lo han dicho en estos términos, porque me han contado algunas de las reuniones en las que ha participado Pablo Casado con conocidísimos empresarios de este país en el domicilio de alguno de ellos. Y los términos en los que se les trasladan estas cosas no son tan impúdicos. Hay que bajar el diapasón, tenemos que intentar, ahora se necesita sosiego, entre otras cosas porque la Unión Europea, uno de los asuntos que pesan para que pueda entregar ese dinero es que haya sosiego en la política, estabilidad, que es como lo llaman ellos. Y si no hay estabilidad, si el país no es confiable políticamente, si no es estable políticamente, si solo se observa crispación, difícilmente va a acaparar el dinero de las ayudas. Ante una comisión que, en ese sentido, de lo que huye son de las inestabilidades políticas, solo le falta tensiones en la vida pública. Bueno, pues esto ha hecho que tanto desde Europa como desde los empresarios se envíe un mensaje a la derecha y a la extrema derecha para que bajen el nivel de crispación. 24 horas han tardado. No se ha vuelto a escuchar. Sí, ahora hay tensión, pues la política, tensión en la natural política. Pero ¿qué ha pasado con todas las manifestaciones callejeras? ¿Qué ha pasado con las caceroladas? De pronto ha desaparecido todo lo que les había movilizado. De pronto todo el supuesto ataque a los derechos civiles que estaban movilizando a la gente, ¿eso dónde está ahora? Ha desaparecido. Bueno, pues tiene que ver con la llamada de atención de las autoridades financieras y de las autoridades europeas. Y los oscuros callejones de la corte madrileña se preguntan qué papel en el sosiego ha tenido también la Casa Real, que de pronto en los últimos días se ha encontrado también con una buena campaña en donde estaban siendo enfocados ellos mismos, estaban siendo señalados. Y hay quien dice, como digo, esto forma parte del territorio de las especulaciones de los oscuros callejones de la corte, no toméis esto como nada muy firme, pero hay quien dice que la inestabilidad no suele contribuir mucho al sosiego tampoco sobre la monarquía, porque cuando la gente se empieza a enfadar, empieza a buscar responsables, y el primero que saca la cabeza, allí cae la guillotina. Y entonces, de ahí se derivan todos estos. ¿Qué papel ha tenido, si es que lo ha tenido, la Casa Real, para sosegar el ambiente? Hay quien dice, la ventaja
de la monarquía española es que la extrema derecha y la derecha son muy monárquicas. Que esto es una anomalía en Europa. La extrema derecha populista de Francia, por ejemplo, y en algunos otros países, no tienen a nadie por encima que les pueda decir baja el pie del acelerador. Así que de todo esto se habla en los oscuros callejones de la corte. Bueno, ¿cuánto contiene de verdad? ¿Cuánto contiene de ficción? Desde luego que ha habido reuniones entre los empresarios y la oposición. Esto os puedo garantizar que es absolutamente cierto, porque tengo datos muy precisos además de lugares y la manera y los mensajes que han trasladado también a la oposición y cómo les han dicho que hay que bajar un poquito al territorio del sosiego. Pero no lo veréis esto en las portadas de los periódicos hoy, que están muy entretenidos. Son poderes no democráticos, no elegidos, que practican la inestabilidad y la estabilidad, que conducen la máquina de vapor que puede frenar o acelerar la estabilidad en este país. ¿La tregua es para siempre? Por cierto, yo solamente pregunto. ¿O es una tregua temporal hasta que las ayudas europeas empiecen a circular, hasta que se reparta el parné? Bueno, no está en las portadas de los periódicos, como podéis imaginar, porque estas cosas solo las escucharéis en la cafetera, que tenemos los oídos muy sensibles a lo que se dice en los oscuros callejones de la corte. Aquí estamos muy liados con el caso Dina, del que vamos a hablar ahora, si queréis, a continuación. El caso Dina y una derivada que ha tenido, una confrontación entre Podemos y buena parte de los periodistas de este país. Ha habido como un choque de posiciones muy retórico en las redes sociales, que se traslada poco fuera, pero que ha tenido alguna consecuencia fuera, y sobre todo un debate en el que estáis participando todos, así que podemos ahora juntos comentarlo. Pero, como decimos, hay dos derivadas. Esta es la política, porque es que la derivada sanitaria es la que nos tiene preocupados a nosotros aquí en la cafetera. ¿Por qué? Porque es la que afecta de verdad a la vida de miles de ciudadanos, y que además da igual cuando nosotros ponemos el satélite a funcionar aquí para hablar de información internacional, cuando observamos en el monitor los epicentros informativos en todo el mundo, o qué están sirviendo las agencias internacionales, y vemos lo que sirve fuera France Press, o lo que sirven las grandes agencias, o lo que cuenta la CNN, o la Fox, o lo que cuenta Sputnik, o lo que cuenta Russia Today, nos encontramos que el epicentro informativo no está en el caso Dina, que no parece muy relevante a nivel global, pero sí está en la reacción sanitaria de los gobiernos para tratar de frenar la peor pandemia que ha conocido la humanidad en los últimos 200 años. Y dice La Vanguardia, la Generalitat sopesa un confinamiento domiciliario en Lleida. ¿Os acordáis que os lo avanzábamos hace unas semanas aquí, cuando empezamos a ver que en otros lugares del mundo, en Alemania, se empezaba a apostar por los confinamientos selectivos, quirúrgicos les llamaban, confinamientos en edificios? Incluso hablábamos con una española confinada en un edificio y habían cerrado a cal y canto el edificio completo. No les dejaban bajar ni siquiera a comprar, ni siquiera al supermercado, porque en el edificio se había destapado que se habían producido 2 casos. Y en este nuevo confinamiento selectivo, que ya no cierra ciudades ni comunidades autónomas, se está apostando por el cierre de edificios. Y dijimos entonces, esto no va a tardar en llegar a España. Cuidado, porque como nadie tiene referentes, nadie conoce cuáles son. Sobre esto no hay antecedentes, no tenemos ninguna información. Estamos reaccionando un poco, vamos imitando los procedimientos. ¿Wuhan cierra la ciudad? Oye, China tiene una consideración sobre los derechos civiles, el control social, muy concreta, poco equiparable a la europea, por decirlo de forma sutil. ¿China decide cerrar Wuhan? Nos parece que la única respuesta, la mejor, es la de China. Y cerramos las ciudades siguiendo el ejemplo, porque no tenemos precedentes, porque es el único ejemplo que hemos tenido. ¿Era la mejor decisión? Bueno, seguramente era la única de las conocidas. Nueva Zelanda apostó por otras cosas. El cierre en círculos, en burbujas le llamaban. Te podías relacionar con tu familia, pero no podíais saliros ninguno de ese círculo. Es decir, puedes ir a ver a tu madre, puedes ir a ver a tus hermanos, puedes ir a ver a tus primos, pero el círculo de 15 personas no se quiebra. Y si alguien lo quiebra, tiene que informar un poquito para que no se produzcan rupturas. Ha sido bastante eficaz, dicen. Así que se han apostado por otros modelos en algunos casos, pero siempre de forma limitada y pequeña. La mayor parte del mundo ha ido en cascada adoptando las normas que iban tomando las diferentes autoridades. Bueno, pues ahora el confinamiento domiciliario se está volviendo una realidad, el cierre de edificios. La Generalitat lo está pensando en Lleida. La Xunta ha cerrado 68.000
a 68.000 habitantes de la costa de Lugo por el brote de Amariña. Y claro, todo esto produce mucha incertidumbre, porque cuando estamos pensando, me decía María, claro, ahora tenemos que pensar en las vacaciones. ¿Qué pasa en las vacaciones? ¿Dónde las tomas? Si vas a irte de vacaciones, por lo menos que sea en un sitio bonito, porque como te toque quedarte confinado, a ver, no lo sé, esto es pura especulación, pero como te toque quedarte confinado en Marinador, ciudad de vacaciones, pues te han hecho la faena. Pero es verdad, María, al final, para salir de vacaciones, claro, tenemos mucha incertidumbre. ¿Cómo va a transcurrir esto en las próximas semanas? Es que solo podemos especular porque no hay datos sobre esto. No, bueno, tendremos que ir un poco sobre la marcha, ¿no? Te puedes planificar el mejor viaje que quieras, pero creo que hay que ser conscientes de que puede que se cancele ese viaje o que durante ese viaje puede que se ordenen confinamientos, ¿no? Lo que sí que parece, ¿no?, es que la tendencia va a ser los confinamientos localizados. Además lo decía hace unos días Fernando Simón, que hablaba de que, bueno, como no habrá estado de alarma, no se va a confinar a toda España, pero sí que es verdad que dijo que se podían hacer pequeños confinamientos en función de la comunidad autónoma, y ya lo estamos viendo en el caso de Galicia y en el caso de Cataluña, como ya hay pequeños confinamientos, o incluso también en un edificio en Almería. Esto también, ¿no? Como había varios casos de un mismo edificio y han confinado el edificio entero. La Xunta confina una comarca en Lugo hasta la víspera electoral, dice el periódico El País hoy en su portada. El brote en Amariña aísla una zona turística con 71.000 habitantes. Lo ordenó el gobierno gallego ayer en el cierre de los accesos de la comarca de Amariña, una zona turística que incluye Ribadeo, en el límite con Asturias, y donde permanecerán aisladas durante 5 días 71.000 personas. La medida de urgencia entró en vigor la pasada medianoche y se extenderá hasta el sábado, la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas. Inicialmente, el presidente de la Xunta había minimizado la importancia del brote, pero su gobierno tomó medidas ayer tras conocer que había más de un centenar de contagios. Los focos originales se han localizado en las localidades de Burela, Esobe. Al menos media docena de restaurantes decidieron cerrar 2 semanas al comprobar que había infectados también entre su personal. Así que, bueno, algo influirá que cada vez tomamos más medidas de higiene, algo influirá que llevamos prácticamente la mascarilla prácticamente en cada movimiento que hacemos, algo influirá que los PCR y los controles también se han extendido por las comunidades autónomas, que parece, desde luego, que estamos en otra situación respecto a cuando se produjo el virus. Lo que no sabemos, lo que nadie nos dice, porque, hombre, uno sospecha que ya no tendrán que ir los médicos rurales, por ejemplo, o los enfermeros, con bolsas de basura o con bolsas de abono, que lo hemos visto en algunos lugares de España, porque no había trajes de protección, porque no había EPIs, porque no había mascarillas, que tenían que ser donadas por algunos voluntarios, porque hemos visto cómo incluso las comunidades de diseño en 3D han tenido que enviar máscaras de protección a los hospitales, porque en algunos lugares no había ni siquiera acceso a estos métodos de protección. Algo parece que ha cambiado, pero ¿hay más camas en las UCIs? ¿En qué ocupación están reales? Bueno, el caso es que mucha incertidumbre. Quim Torra ha anunciado también confinamiento de la comarca del Segrià en Lleida. Hem decidit confinar perimetralment la comarca del Segrià degut a unes dades que confirmen un creixement massa important del número de casos de contagi de la Covid-19. Claro, y esto también nos provoca, además, muchas contradicciones aquí en el programa, porque durante la crisis de la pandemia dijimos vamos a mantener el sosiego y la calma, porque este tiene que ser un refugio de la angustia general, y hemos intentado trabajar en esa misma dirección, intentando mirar, desde una perspectiva lo más científica posible a lo que estaba ocurriendo, pero sin tampoco extasiar a los oyentes con la angustia, con el desfile de féretros, con las informaciones relacionadas con los palacios de hielo convertidos en morgues, con el sonido de las ambulancias, sin poner en bucle el número de fallecidos. En fin, hemos intentado mantener un cierto grado de coherencia con eso. El problema es que ahora nos encontramos ante una situación que nos quedamos realmente, no sabemos muy bien cuál debe ser el límite informativo en un tiempo como este. En todo caso,
por lo menos desde algunos lugares del mundo nos llegan elementos que nos hacen tener una cierta confianza sobre el ser humano. Hemos visto en Argentina, por ejemplo, cómo el presidente decía: de esta pandemia saldremos más unidos, intentaremos salir más fortalecidos, decía Alberto Fernández. Porque de la pandemia vamos a salir más unidos y más convencidos de que la unidad es el camino. Del default vamos a salir más fortalecidos, sabiendo que el futuro está en nuestras manos y no en las manos de los que nos prestan plata. Y del patriarcado vamos a salir y vamos a ser más iguales. Y cuando las sociedades son más iguales, mejores sociedades son. Ojalá sea verdad, pero nosotros teníamos mucha confianza en las lecciones que podríamos extraer de la pandemia, del confinamiento. Teníamos a la humanidad en casa reflexionando. Nunca se ha producido un experimento a cielo abierto de esta dimensión. Hemos obtenido algunas pequeñas victorias, que también hay que tener en consideración, y que nos recordaba un día aquí Iñaki Gabilondo, el día que conversábamos en la cafetera con él. Hay un consenso bastante generalizado, no vamos a decir que es unánime, pero bastante generalizado, sobre la importancia de tener unos servicios públicos fortalecidos, sobre la importancia de defender un sistema público fuerte y sano, un sistema público tanto de sanidad, de salud, como educativo. Y en esto ha habido un consenso clarísimo. Yo diría que se ha extendido de forma bastante generalizada, que no es poco, especialmente por la era de la que veníamos, donde se ponía en cuestión sistemáticamente, porque algunas administraciones estaban abriendo todos los caminos para el debilitamiento del sistema público de salud, por ejemplo. Bueno, pues se ha abierto el camino para la defensa de un sistema de salud público fuerte. En esto es algo que hemos avanzado, pero creíamos que también aprovecharíamos este tiempo para reflexionar sobre la manera en la que se está deteriorando el medio ambiente, la forma en la que estamos degradando nuestro ecosistema, la extraordinaria velocidad a la que se está produciendo el cambio climático. Algunos de los mayores expertos científicos decían: el coronavirus es una advertencia, es la antesala de lo que va a ocurrir con el cambio climático. O somos muy conscientes de que tenemos que reaccionar, o la tragedia va a ser sin precedentes. Bueno, no parece que hayamos aprendido nada de esto. Los ayuntamientos han aprovechado, algunos en secreto, colándolo entre otras iniciativas legislativas para que no se note: liberalización de suelo, más construcción, más desgaste, relajamiento de la normativa de protección ambiental, y todo esto lo hemos visto cómo lo iban colando subterráneamente para pasar desapercibido. Lo hemos visto en algunos lugares, como por ejemplo en Andalucía, en Murcia. Bueno, por suerte los verdes se hacen fuerte en Europa, pero el sur se les resiste. Hoy en el periódico El País, en su portada: las municipales francesas han sido la última demostración de la pujanza de los partidos verdes en Europa, dice el periódico El País. Una progresión que ya se había manifestado en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos, en Austria, en Suiza, en Suecia, en Finlandia, donde son muy conscientes del drama que se puede avecinar si no empezamos a observar el cambio climático, el medio ambiente, como una emergencia inmediata. Los ecologistas compiten por el voto urbano en la Europa rica que da la espalda a la socialdemocracia, y el sueño de gobernar en París o en Berlín ya no parece inalcanzable. Sin embargo, el movimiento no cuaja en España ni en Italia, Portugal o Grecia, donde siguen imponiéndose el eje tradicional izquierda-derecha. Pero es verdad que aquí, bueno, se incorpora, por ejemplo, a las filas de izquierdas. Lo hemos visto con Juan López Duralde, lo vimos con el inicio de Equo, y ahora con diferentes representantes ecologistas que se han ido incorporando a los partidos de izquierdas. Así que en España tenemos particularidades propias, pero tienen también su grado de influencia, y bueno, podríamos decir que sí que hay una corriente que hace que seamos más conscientes de la necesidad. Pero claro, esto es un panorama, esto es un planeo general, porque en España la máxima atención la reciben ahora las elecciones en
Euskadi y en Galicia. Así que nos encontramos con la fotografía de portada del primer mitin conjunto de Casado y de Arrimadas en Euskadi. Los líderes del PP y de Ciudadanos se saludaban ayer con los codos en un mitin en Guernica, porque van en una lista conjunta con la que concurren a las autonómicas vascas y que presentaron como única alternativa constitucionalista al nacionalismo. Ciudadanos que está intentando volver a jugar ese papel de eslabón. Ellos lo llaman de estabilizador. Papel estabilizador, que lo mismo es capaz de pactar en Euskadi con el Partido Popular que hacer guiños al gobierno en los presupuestos, en la aprobación de los presupuestos en Madrid, en el gobierno central. Así que en este papel de eslabón entre políticas, bueno, dicen que no le está siendo poco rentable, que le está funcionando, que no le es poco rentable a Ciudadanos, aunque ha provocado la tensión con algunos miembros muy destacados del partido que han, en estos guiños que ha lanzado Arrimadas al gobierno, han decidido distanciarse de la cúpula de Ciudadanos, pero parece que le está siendo rentable. ¿Es posible un partido político? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Es posible un partido político que juegue ese papel? ¿Es lo que quiere realmente la ciudadanía? Porque aquí se habla mucho del sosiego, pero parece que hemos mitificado completamente el consenso. ¿Se puede mitificar el consenso? ¿Existe el partido político sin ideología que pueda apoyar a unos y al día siguiente apoyar a los otros? ¿Ocurre algo? ¿Tiene impacto realmente en las encuestas? ¿Tú crees que esto, María, le beneficia o le perjudica a Ciudadanos? Este papel así ambiguo que nunca se sabe muy bien dónde está. Claro, si esto le ocurriera al PSOE o le ocurriera al Partido Popular, alguien diría, no son confiables, porque hoy está apoyando una cosa pero mañana apoya otra. Hoy, aquí dice que va a luchar contra la corrupción, pero luego sostiene en el gobierno de una comunidad autónoma a políticos que han sido señalados precisamente en casos muy importantes, ¿no? Ese papel... Bueno, yo creo que también influye el punto desde el que partas, ¿no? Como partido y como apoyos tengas, ¿no? El punto de partida desde el que parte Ciudadanos es el de una gran debacle que vino en las elecciones, las últimas elecciones generales, y claro, el punto de partida no es el mismo que el que puede tener el Partido Popular, el Partido Socialista o Unidas Podemos, ¿no? Y yo creo que en parte sí que puede que le esté beneficiando incluso esa ambigüedad, ¿no? Porque es verdad que es diferente la clave electoral en la que se enmarcan las elecciones autonómicas de cómo se enmarcan en las elecciones generales, ¿no? En las elecciones generales, bueno, pues yo creo que al intentar parecerse al discurso radical del Partido Popular y el Partido Popular a su vez intentar parecerse al de Vox, pues los dos partidos se vieran arrastrados, ¿no? Es verdad que Ciudadanos en mayor medida que el Partido Popular, pero en el caso de las autonómicas, hombre, es que ¿qué alternativa les queda? Porque, claro, por ejemplo, en el caso de Euskadi y en el caso de Galicia, ¿qué alternativa le quedaba a Ciudadanos si no era, bueno, pues intentar acercarse al Partido Popular, ¿no? Ya hemos visto ese primer mitin de Arrimadas y Pablo Casado en Euskadi. ¿Qué alternativa les quedaba, no? Más que unirse. Lo que pasa que aquí también, claro, si les sacásemos la hemeroteca, cuando ellos hablaban de esas coaliciones Frankenstein de la izquierda, criticando que fuesen en coalición, bueno, habría que recordarles que sí, que las coaliciones eran legítimas, al igual que lo están ellos aplicando ahora mismo en el caso de Euskadi. Bueno, pues es difícil, pero como digo, la campaña en Galicia y en Euskadi centra la información política en España. Feijóo y Urkullu a un paso de hacer historia en sus territorios, dice el periódico El Mundo. No sabemos si es un anhelo o es un retrato, una fotografía de la realidad, porque se fundamenta este titular en un sondeo para este periódico de Sigma 2. Dice que la gestión del COVID ha reforzado al líder gallego, que roza la marca de Fraga y 4 mayorías seguidas, que el PNV rompe su techo electoral y que Podemos se hunde, dicen, señalando a este periódico, señalando a este partido político, que también es señalado en el primer titular de portada. Iglesias arrastra al gobierno en su defensa del caso Dina. Ahora vamos a hablar también del caso Dina, no os preocupéis, que sabemos que es un tema, en fin, que concentra la atención en estos días. Change your own.
Bueno, 627-002. 002 es el WhatsApp del programa, el WhatsApp a través del cual, ya sabéis, podéis hacernos llegar vuestras notas de audio. 627-002-002. Juan. A ver, también hay que entender una cosa. Está bien lo de apelar a la responsabilidad individual, pero los rebrotes se han dado en sitios donde el problema ha sido la precariedad laboral. Ha sido los temporeros no pudiendo guardar las distancias porque están hacinados en barracones y demás. O sea que igual un poco más de inspección laboral también haría falta, porque también en Alemania los rebrotes han sido por una mala organización en los mataderos. Y así siempre. Yo creo que los rebrotes están saliendo principalmente por precariedad laboral. Es verdad, aunque también se está dando en círculos familiares. Hemos visto fiestas, reuniones, algunos cumpleaños donde se habían juntado grupos de personas y también se han producido algunos rebrotes. Lo que sí que llama la atención es cómo se ha trasladado la responsabilidad de las autoridades a los ciudadanos. Ahora todos aquellos que se quejaban diciendo es que tengo derechos, se les ha depositado la responsabilidad en sus manos. En sus manos está cumplirla o no. Ahora ya la llamada es a la responsabilidad individual, no al Papa Estado. Luego bien que siempre se recurre al Papa Estado cuando lo necesitan para que rescate a las empresas, ya el Papa Estado nos gusta más, ¿no? Pero tienes razón, en efecto, Juan, que muchos de estos lugares, y lo hemos visto especialmente en ese rebrote en Alemania, pero también aquí en España, con los temporeros, con las empresas cárnicas allí en Alemania, y la inspección laboral, desde luego, algo tendría que decir. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, 627-002-002. Bueno, mientras tanto, también, como digo, en esa tensión electoral, con un proceso electoral abierto en Euskadi y en Galicia, también los periódicos con un cierto interés en deteriorar un poquito a Podemos, que lo vemos el caso Dina hoy en la portada de los periódicos. Nos encontramos también con las tensiones propias de la campaña. Adriana Lastra, del Partido Socialista, ponía énfasis en un asunto en el que todos hemos reparado, ciertamente, y tiene razón cuando dice: con el Partido Popular, el PSOE ha conseguido llegar a acuerdos. Lo que pasa es que su líder, Pablo Casado, todavía se ha convertido en algunas comunidades autónomas, tiende la mano a la extrema derecha, y Adriana Lastra lo calificaba como el pregonero del extremismo en algunos lugares. Y les digo esto desde la preocupación de ver al líder de la oposición, al señor Casado, convertido en el pregonero del extremismo y de la confrontación, cuando lo que más necesita España, y así nos lo está reclamando toda la sociedad, es unidad, es diálogo y es entendimiento. El Partido Socialista ha sido capaz de llegar a acuerdos con prácticamente todos los grupos parlamentarios. El Gobierno ha llegado a acuerdos con patronal y sindicatos. Nos hemos entendido también con el Partido Popular en comunidades autónomas y en ayuntamientos de toda España. En Castilla y León, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en esta misma Ciudad de Madrid. Pero el señor Casado ha preferido mantenerse al margen de este esfuerzo de entendimiento que todos estamos haciendo. Y también cuando decía Adriana Lastra, dice, se ha convertido en portavoz del extremismo. Hombre, algo de razón tiene, porque no hay más que escuchar a Pablo Casado. Es que salgamos a pedir el voto de todos los que quieren seguir viviendo en paz, unidos, en una tierra abierta. Incluso aquellos que han votado tradicionalmente al Partido Socialista y que se encuentran avergonzados por las negociaciones de Pedro Sánchez con los batasunos o los independentistas. Incluso aquellos que han llegado a pensar que el Partido Nacionalista Vasco puede representar también sus ideas de centro-derecha, pero están equivocados, porque es el PNV el que está sosteniendo el gobierno más radical, con ministros comunistas y con alianzas con la izquierda más reaccionaria. Así que, como veis, bueno, una gran... Sigue todavía un poquito de tensión, una cierta tensión en la vida política
en el espacio político en España, que no termina de moderarse, a pesar de que algo ha bajado ya el diapasón. Bueno, y luego está el otro gran asunto. Esta vez no es ETA, no es Venezuela, no es el comunismo internacional, pero sí es Podemos. El otro gran asunto de entretenimiento para la agenda setting en España. En algunas cuestiones termina en las portadas de los periódicos por iniciativa de los propios periodistas, y otros ya le tienden la mano también desde la política para que encuentren una buena excusa para enzarzarse en las batallas. Vamos a hablar de lo que ha estado pasando en esto. Os pido también vuestra posición, porque supongo que la mayor parte de vosotros conocéis perfectamente lo que ha ocurrido este fin de semana, y en esto, como en tantos y tantos otros temas en este programa, tenemos siempre más dudas que certezas. Y lo tratamos de observar con una cierta distancia, porque en algunos países del mundo estos temas no serían ni siquiera objeto de debate periodístico, objeto de debate en las portadas de los periódicos. Tenemos dos elementos. Uno que está siendo llevado a la portada de los periódicos, especialmente a la portada del periódico El Mundo, pero que está siendo muy barajado también por la derecha en algunos informativos y en algunos debates de televisión, que es el caso Dina, que según el periódico El Mundo arrastra a Iglesias por su defensa del caso Dina. Yo supongo que la mayor parte de los oyentes de este programa a estas alturas ya saben a qué nos estamos refiriendo, pero voy a intentar hacer un somero retrato, una somera fotografía de los datos que tenemos nosotros, de lo que nosotros hemos preguntado por ahí, en qué consiste exactamente este asunto, en qué consiste, cuáles son las certezas que hay y también cuáles son las dudas. Tampoco me voy a recrear mucho en este asunto, porque nosotros lo hemos evitado, porque a mí lo primero que me enseñaron en esta profesión, por cierto, algunos de los que ahora están hablando de este asunto, pero lo primero que me enseñaron en esta profesión es que los asuntos personales no son objeto de información. Lo que pasa es que hay asuntos personales que evidentemente se convierten en asuntos que tienen tratamiento informativo, porque se convierten en asuntos de debate público, de debate político. Y como, pues se ha denunciado que la desaparición de un teléfono móvil tenía unas raíces muy concretas en las cloacas y en el robo de la información a Podemos y en la manera en la que se estaba tratando de anular a este partido político, pues se ha convertido en un objeto de debate. Bueno, yo os puedo contar, os puedo resumir, a ver si soy capaz de hacerlo, de verbalizarlo ordenadamente, pero Pablo Iglesias tenía una asesora, la conocida como Dina, que es como se ha bautizado este caso en algunos periódicos. Tenía una asesora en Europa. Se especulaba con que tenían una relación que iba más allá de lo laboral. Y desaparece, esta asesora está en un centro comercial, en un IKEA, y le desaparece un teléfono móvil. Se lo roban, le roban el teléfono móvil. Hasta aquí, pues estas cosas ocurren, le ocurren a todo el mundo, le pueden ocurrir a usted, me pueden ocurrir a mí. El problema es que el juez está investigando a un comisario en España, que se llama Villarejo, que dicen que le filtra información a algunos digitales y a algunos confidenciales, especialmente la que daña a Podemos, que ha protagonizado algunos de esos informes buscando supuestos vínculos con Venezuela, que luego la justicia ha señalado como que no estaban fundamentados, como que no eran verosímiles. Y el juez está investigando a este comisario por diferentes piezas, por casos diferentes relacionados con corrupción. Y en su casa encuentran una copia del teléfono móvil que habían robado a esta persona. Cuando Podemos se entera de esto, cuando Pablo Iglesias se entera de esto, hace un alegato público atribuyendo a las cloacas policiales el robo de este teléfono y su utilización para difundirlo en algunos medios de comunicación. Paralelamente, un periodista se pone en contacto con Pablo Iglesias desde la revista Interview y le dice, Asensio, que tiene la tarjeta, que es la única copia que hay y que se la da a Iglesias. Creen que allí, la vida de esa tarjeta, pues ya allí ha desaparecido. Lo que pasa es que empiezan a aparecer algunas informaciones de esa misma tarjeta del teléfono móvil en algunos digitales. Y ahí es cuando se dan cuenta de que está circulando. Y en esa tarjeta se especula con que hay
conversaciones de chat que han empezado a salir publicadas en algunos digitales, entre los miembros de Podemos, algunas conversaciones privadas, también algunas fotografías privadas. Y entonces, Pablo Iglesias se guarda esa tarjeta y tarda unos meses en devolvérsela a su propietaria, que por otra parte es una persona con la que tiene una buena relación en este momento, no es que tenga ninguna relación de distancia ni esto lo haya roto. Bueno, en esta pequeña maraña de asuntos lo que vemos es que hay un comisario que tiene una copia, que hay unos periodistas que también tienen o la misma u otra copia, pero que hay una tarjeta privada que está circulando por ahí, que para mí es lo capital de este asunto, que es no de nada de lo que ha salido se puede deducir algo realmente relevante de lo que ha salido publicado de esa tarjeta, pero sin embargo ha hecho daño tanto a Pablo Iglesias como a la propietaria del teléfono móvil como a la formación Podemos, pero solamente porque ha intoxicado, porque realmente no hay ningún dato de lo que se ha publicado que afecte realmente, digamos, que sea materia informativa sólida o que sea de interés ciudadano. A mí me importa muy poco saber cuáles son las relaciones personales entre unos y otros, tanto si son verdad como si son mentira, porque de todo esto lo único que ha quedado es una nube embarrada que nadie sabe si la historia que se cuenta bajo la superficie es real o no, porque no tiene ninguna importancia, porque solo trata de hacer daño, que esa es la realidad. Bueno, y esto lo publican en portada un montón de periódicos, llega hasta algunos titulares. El juez se enfada porque primero Iglesias le da una versión y luego después hay cambios en la versión por parte de Dina, porque ya la tarjeta no se la había dado a Iglesias, pero Iglesias la tenía en su posesión desde hacía meses y aún así seguía insistiendo en la teoría de la conspiración. Bueno, supongo que no he aclarado mucho, pero para que veáis el embrollo con el que es, como dice Dani, infoxicación y puro ruido. Claro, ¿puede tener consecuencias jurídicas esto? Pues si alguien mintió ante el juez, las consecuencias jurídicas puede haber sido por haber mentido ante el juez, pero no por la tarjeta ni por la posesión de la tarjeta, porque para esto tendría que haber una denuncia de ella hacia Pablo Iglesias diciéndole: tú me ocultaste que tenías la tarjeta desde hacía 4 meses y no me la quisiste pasar. A la vez él dice: no se la quise pasar porque quise preservarla, para que ella estuviera tranquila. Bueno, sea como sea, eso no es constitutivo de delito, puesto que no hay una denuncia entre ellos, puesto que la relación entre ellos es buena. Así que lo que hay es ruido, infoxicación, titulares de periódicos y daños. Pero en todo este barullo, Podemos señala a un par de periodistas y les atribuye, digamos, estar en sintonía con las cloacas porque el tipo de información que dan está muy escorada y entonces siempre critican a Podemos. Y aquí se monta el siguiente lío, que es si desde la política se puede criticar a los periodistas, y la respuesta tan corporativista que ha habido de un montón de periodistas saliendo en defensa inmediatamente. Lo habéis visto a Vicente Valles, es un conocido presentador de televisión, hizo un vídeo sobre esto y Pablo Echenique le señaló y le dijo: en realidad lo que le pasa a Vicente Valles es simple, lo mismo que le ocurre a la derecha y la ultraderecha. Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos. Claro, y lo hizo un responsable político señalando públicamente a un periodista. Y entonces un montón de periodistas han salido en su defensa diciendo: ¿cómo es posible que un responsable político señale a los periodistas? Y entonces aquí es donde viene otro de los debates que están sobre la mesa. Decía Antonio Maestre, que también se ha visto envuelto en plena espiral, porque aquí en cuanto levantas el dedo vuelan las balas, como decía antes, que señalar a periodistas desde el poder no solamente es grave para los periodistas señalados, porque es verdad que te ponen el foco de un montón de gente que se pone a insultar, a criticar, etcétera, etcétera, pero también daña la democracia. Lo que pasa es que, como bien dice Antonio Maestre, más grave aún es que la profesión solo reaccione cuando los que señalan son cargos de Podemos. Porque señalamientos a periodistas señalados nos han señalado a todos, y especialmente que se lo digan a Antonio Maestre, que ha recibido algunos de los ataques más salvajes de responsables de la ultraderecha señalándose en la televisión pública, incluso con mentiras, atribuyéndole puestos de trabajo que no tiene y un montón de cosas. Antonio Maestre se ha visto en muchas ocasiones en esta situación y nadie ha salido en su defensa, pero en defensa de Vicente Valles ha salido buena parte de la profesión. Esta es un poco la fotografía básica de qué es lo que ha ocurrido. Luego hay muchos matices. ¿Por qué el comisario tenía una copia del teléfono? ¿Y qué estaba haciendo con ella? ¿Por qué la estaba difundiendo a
libelos y confidenciales y periódicos digitales. ¿Qué interés tenía? ¿Por qué quería hacer daño a Podemos utilizando prácticas como esas tan perversas cuando al final allí no hay una información, digamos, política, son informaciones sobre asuntos personales? Solamente pretenden hacer daño desde lo personal. Nos recuerda un poco a la política norteamericana. ¿Por qué el comisario tenía una copia de esa tarjeta? Porque se la encuentra el juez, que es el que abre la pieza al encontrarse una copia del teléfono móvil de Iglesias. Por eso llama a Iglesias diciéndole: preséntese usted como acusación. Después Iglesias se presenta como acusación, pero al ver que también tenía una copia, entonces resulta que, porque además hay digamos, hay contradicciones en los testimonios, pues entonces decide sacarle de la acusación particular entre los afectados. Es un barullo que nadie entiende muy bien y se especula mucho. Bueno, ¿quién entregó la copia a los periodistas y quién al comisario? ¿Son personas diferentes o son la misma? La persona que se lo entregó a los periodistas, ¿fueron los periodistas los que después, los de Interview, los que se la dieron a Villarejo? ¿Pero quién se lo hizo llegar a los periodistas? ¿Se lo hizo llegar Dina? ¿Alguien de su entorno enfadado por lo que creía que estaba pasando entre Dina e Iglesias? Porque esta es la madre del cordero al final, pero son asuntos tan personales y probablemente tan infundados, porque se basan en medias verdades, en verdades no completas, en mentiras. ¿Y cuál es el objeto de esto sino dañar la vida familiar, particular, personal de estas personas? Así que, hombre, cualquiera con un poco de sentido común aparca esta situación, porque todos sabemos que cuando uno está en política pues se arriesga a que te saquen todo tipo de cosas y te traten de hacer daño con todo tipo de insinuaciones. Algunas pues serán 100% mentira, otras serán pues un porcentaje de verdad, otras tendrán que ver, y al final a ti lo que te queda es el daño a ti y a tu familia. Entonces todo esto no tiene mucho interés más allá del que se estaba denunciando que había corrupción en las cúpulas policiales y que había una cloaca que estaba vendiendo material. Pero ese material se lo habían pasado desde dentro, se lo habían pasado desde Podemos, se lo habían pasado desde gente del entorno, o se lo habían pasado periodistas. ¿Cuál era el objeto? Ya se embarulla todo tanto que ya pues no hay manera de explicar esto. Así que, en efecto, como dice María Elena, esto huele a Sálvame y por eso nosotros no lo hemos tratado en el programa durante todas estas semanas, porque no nos parecía que tuviera ninguna relevancia y porque además sabemos que, oye, a Iglesias se le han atribuido amoríos, a Irene Montero se le han atribuido amoríos, a los asesores se les han atribuido amoríos, porque estar en política hoy en España pues no deja de ser un deporte de alto riesgo, porque eres fiscalizado, señalado, cuestionado y, como digo, ya a la prensa parece que les importa entre cero y nada que sea verdad, que sea mentira, que no, ya puedes tener una persona que es una persona cercana a la que tú le estás dando protección, cobertura o amistad y ya te convierten esa relación en algo perverso, pero es irrelevante porque está en las portadas de los periódicos hoy y por lo tanto, y como nos estáis diciendo que hay que tratarlo, pues lo tratamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con la siguiente derivada, lo de los ataques a los periodistas, ya se produce una nueva vuelta. Y los que no habían tratado el tema ya, ¡pumba!, lo colocan en sus portadas. Ataque de Iglesias a los periodistas para desviar el caso Dina. El vicepresidente pide que los informadores declaren en el Congreso, dice el periódico La Razón. Mientras Podemos señala a Vicente Vallés, a Ana Pastor o a Ferreras, dice el periódico La Razón hoy en su portada. También Iglesias arrastra al gobierno en su defensa del caso Dina, reacciones a informaciones del periódico El Mundo, diciendo que pretenden romper el ejecutivo de coalición. Llama a cloacas a varios medios, asegura que citará a periodistas a declarar en el Congreso. También en el periódico El Mundo, Casado exige a Sánchez que lo repruebe y pide conocer toda la verdad del caso. ¿Pero qué verdad del caso? ¿Dónde está lo relevante de esto? Pero claro, como es un tema propio del periódico El Mundo, no se ha visto en otra. Que vuelvan a hablar de su cabecera. Y volvemos a recuperar. Bueno, yo recuerdo que no hace tanto tiempo, cuando Pedro J. se vio envuelto en un caso de una grabación clandestina que le hicieron, absolutamente infame, sobre su vida privada, este periódico defendió que la vida privada tenía que quedar alejada del debate público. Pero eran otros tiempos, supongo. Mientras tanto, en efecto, todo esto ha saltado al debate político. Iglesias anuncia que van a pedir una comisión de investigación sobre el caso Dina. Ha dicho la derecha que quieren una comisión parlamentaria. La vamos a proponer nosotros. Vamos a proponer una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje. Y vamos a ir a esa comisión parlamentaria
a que la derecha, la ultraderecha y la ultraderecha, con sus cañones mediáticos, nos hagan las preguntas que quieran. Pero vamos a aprovechar también para que en esa comisión parlamentaria venga Soraya Sáez de Santamaría, Mariano Rajoy, Eduardo Inda, Urreiztieta y todos aquellos que participaron en esa operación de espionaje, para que respondan a las preguntas de los diputados del resto de los grupos y para que todo el mundo sepa qué es lo que pasó. Bueno, pues esto es con lo que se distrae la prensa patria. Yo en esto me limito, o sea, como me preguntáis mi opinión, como estáis preguntando mi opinión sobre el caso, me limito a señalar este asunto. En efecto, los periodistas no estamos exentos de crítica y no podemos estarlo además. Y somos objeto de crítica reiteradamente, tampoco es que nunca lo hayamos sido. Por supuesto, nadie puede estar exento, porque además no somos un poder democrático, porque tiene algo de contrapoder, de fiscalizador del poder. Esto siempre ha sido considerado así en el mundo anglosajón. Digamos que tiene esa consideración precisamente, aunque sean empresas privadas o medios de comunicación público, pero cumplen un papel social que es fiscalizar el ejercicio del poder. Y las empresas lo hacen. Y su fiscalización, pues, en ocasiones ha ayudado a destapar gravísimos casos de corrupción. Y en eso el papel de los medios de comunicación es determinante. Pero eso no significa que estemos exentos de crítica, porque también es verdad que ocupamos espacio público, que tampoco puede parecer que se puede lanzar cualquier cosa sin que nadie pueda criticarnos. Es verdad que cuando se señala desde el poder a la profesión periodística, en ocasiones lo que se está encubriendo es otro tipo de ataques, precisamente para paralizar algunas de estas fiscalizaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy sensibles a esto, porque es verdad que hay un poder, un papel relevante que cumplen los medios de comunicación, que tiene que ser es una herramienta para que los ciudadanos tengan datos reales y puedan después ejercer su derecho al voto con herramientas suficientes. Y este papel es perfectamente reconocible y cumple también un importante espacio en la democracia. Entonces, ser señalado desde el poder político no es es grave, no es una cuestión positiva, no se puede obviar esto. El problema es que en España, y esto es un hecho en el que coincidís todos conmigo, aquí solamente se critica cuando lo hacen cargos de Podemos. Aquí basta que se produzca un chascarrillo desde la tribuna de Podemos y se cite a un periodista para que se monte un escándalo absolutamente superlativo. Ahora bien, periodistas que son expulsados de medios de comunicación. Y yo sé bien de qué estoy hablando. Periodistas que han sido expulsados de tertulias por sus posiciones políticas y no suscitan ningún apoyo por parte de la profesión. Periodistas que son señalados por la derecha y la extrema derecha. Periodistas como Germán Yanke, que son expulsados por Esperanza Aguirre porque no quisieron seguir las tesis de la teoría de la conspiración del 11M y no recibieron un solo apoyo de la profesión periodística. Entonces llama la atención, una vez más, como ocurre en España, es que no se juega en el mismo plano cuando se informa sobre Podemos que cuando se informa de otros partidos políticos. Y en esto somos todos perfectamente conscientes. Tampoco juguemos ahora a que no sabemos a qué se está jugando en este casino. Así que esta es la posición de Fernando Berlín, que al final no todo es blanco, no todo es negro, claro, todo nos parece bien, pero los medios de comunicación están entregados a las manos de los poderosos. Y esto no es algo que a nadie de aquí le esté sorprendiendo mucho, porque lo que sí que se ha despertado es la conciencia colectiva, y eso, cuando uno aprende, ya es muy difícil que desaprenda. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola.
America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues para empezar la agenda de la cafetera, íbamos a detenernos en algo que nos habéis enviado varias personas a lo largo del fin de semana, y tiene que ver con las medidas que se han aprobado en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso. Es verdad que son recomendaciones para salir de la crisis y que tienen que pasar todavía por el Congreso de los Diputados, será más o menos en la semana del 20 de julio, pero es verdad que hay que atender a esto porque sí que ha habido algún consenso político y hay que hablar de ello, ¿no? Se aprobó este viernes, se aprobaron más de 700 recomendaciones para salir de la crisis y, bueno, entre ellas cabe destacar, por ejemplo, en sanidad. Hablaban de un pacto social por la sanidad pública y también pedían aumentar la inversión para alcanzar la media europea. También hablaban de la necesidad de reforzar con urgencia la atención primaria. Lo hemos visto como en varias informaciones a lo largo de estas semanas hablaban de la importancia que tiene la atención primaria para luchar contra este tipo de crisis sanitarias. También acabar con la temporalidad de la contratación, acabar con la precariedad laboral del personal sanitario, eliminar los copagos, y hablaban también de impulsar una estrategia nacional de salud mental. Lo veníamos hablando aquí también desde hacía tiempo sobre cómo estaba afectando o había afectado la pandemia a nivel psicológico a las sociedades, y en este caso van a impulsar una estrategia nacional de salud mental. Pero también sobre políticas sociales. En el caso del trabajo lo vimos, regular el teletrabajo, y también hablan de un estatuto del becario. En el caso de la vivienda estudian la idea de extender las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y apoyar el pago de deudas relacionadas con la vivienda. Además, sobre el ingreso mínimo vital que se aprobó, están hablando ahora de una comisión de seguimiento para hacer ese mismo seguimiento del ingreso mínimo vital. Y sobre rebrotes, hoy que estamos hablando de rebrotes, se habla en estas recomendaciones de planes de contingencia con las comunidades autónomas para atender los rebrotes de una manera más específica. Y en el ámbito de la educación piden fortalecer la educación pública y mejorar los derechos laborales de sus profesionales. Ojo aquí también, garantizar la alimentación saludable de niños vulnerables durante el curso escolar. Y también sobre el caso de la universidad apoyan un sistema híbrido que, bueno, pues conjugue el sistema presencial con el sistema digital. Y sobre economía, destacar que piden poner en marcha un plan de recuperación verde alineado con el Pacto Verde Europeo, como venimos diciendo aquí en la sección de ecología, sobre la necesidad también de que se ponga en el centro la recuperación económica desde un punto de vista verde. Y en otro orden de cosas, nos hablabais sobre la época que estamos viviendo y también de cómo Greenpeace alerta ahora mismo del peligro de incendios forestales. Alerta de que España es un país forestal sin un plan para sus bosques. Habla de que
a pesar de que hay menos incendios, se está quemando un porcentaje mayor de superficie. Y en esto tiene que ver el fenómeno de la despoblación del mundo rural y la pérdida de actividad, que lo que hace es aumentar el riesgo de propagación de estos incendios. Alertan de que más del 80% de la superficie forestal en España no tiene un plan de ordenación forestal, según datos del propio Ministerio, decían, y si lo comparamos con Europa, decían que España es un país forestal sin un plan para sus bosques y es el segundo país con más superficie forestal de la Unión Europea. Sin embargo, tiene 2/3 partes de su territorio desertificadas. Por eso, lo que proponen desde Greenpeace es promover la gestión forestal preventiva y recuperar aquellas actividades que provienen de su propagación y que además son esenciales para la sociedad. De hecho, lo vimos cuando fuimos a ver los incendios de Galicia, sobre la necesidad de prevenir los incendios forestales y de que hubiese, como dice Greenpeace, un plan forestal, un plan para sus bosques. En el caso de España, que bueno, pues como estamos viendo, es más del 80% de la superficie forestal en España no tiene un plan de ordenación forestal y bueno, pues hay que prevenir antes de que suceda lo que hemos visto en numerosas ocasiones en estas épocas. Y para finalizar, ponemos el foco en este caso en el Ocean Viking, en el barco de rescate, porque Italia ha autorizado a las 180 personas rescatadas por el Ocean Viking a desembarcar este mismo lunes en Sicilia. Lo conocíamos este mismo domingo. Varios medios digitales, como La Vanguardia en su versión digital, hablaba de ello y decía que ya se había resuelto el destino de las 180 personas rescatadas, entre las que se encuentran 25 menores y una mujer embarazada. El caso es que desembarcarán y harán cuarentena en un ferry atracado en Sicilia. Explicaban que después de más de una semana reclamando un puerto seguro para desembarcar, el gobierno italiano finalmente ha autorizado este domingo a la nave controlada por la ONG SOS Mediterránea a desembarcar en Sicilia y allí pasarán 2 semanas en cuarentena en otro buque. Después de estas 2 semanas, las autoridades decidirán si los distribuyen entre regiones en Italia o en el resto de la Unión Europea. Sin embargo, desde la ONG criticaban este retraso innecesario, decían, del desembarco, porque la situación ya estaba siendo crítica. 2 personas incluso llegaron a tirarse al agua para alcanzar Europa a nado. Y como explican, la Organización Internacional para las Migraciones denunciaba la situación que viven estas personas, que siguen arriesgándose incluso ante una crisis sanitaria, siguen arriesgando sus vidas para llegar a nuestras costas, porque en lo que va de año, decía la Organización Internacional para las Migraciones, más de 5.400 personas ya han sido devueltas a Libia. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera y podemos conversar de los temas que consideréis, de los temas que creáis que son tema de objeto de debate aquí en la cafetera, porque bueno, con esta sintonía distinguimos ese ratito en el que servimos un poquito más de café y nos quedamos aquí charlando y conversando entre amigos en esta gran familia que se ha conformado en torno a la cafetera. Ya sabéis además que hay como 2 espacios: el informativo, donde repasamos los titulares de los periódicos y lo que se convierte en objeto de debate, y el espacio de la sobremesa de la cafetera, donde hablamos de la vida, donde hablamos de tantas y tantas otras cosas, las que vosotros consideráis. Así que si queréis hacer alguna pregunta o si queréis plantear algún tema, pues tenéis el chat del programa, que accedéis a través de la app de la cafetera, que en vuestra tienda de Apple o en vuestra tienda de Android simplemente buscáis ahí la cafetera y tenéis ahí nuestra cafetera. O podéis utilizar el hashtag #lacafetera_rebrotes en las redes sociales, en Twitter, y seguir la conversación que eso va generando ahí en las redes sociales, y ahí podéis plantear temas. También podéis enviar vuestra opinión a través del 627-002-002. Hay un WhatsApp y allí podéis dejar una pequeña nota de audio, unos 30 segundos. ¿Sabéis cómo es una nota de voz? Pulsas el microfonito, hablas ahí. Esas notas de voz interminables que le enviáis a vuestro cuñado, no. Las notas de voz breves de 30 segundos para la cafetera, y ahí pues nos dais vuestra opinión sobre el mundo que estamos viviendo, sobre todas estas cosas. Y Eddie dice: Fer, te avisamos con mucho cariño porque lo sabes, pero si no pones a Du como la película del viernes, no te lo perdonaré jamás, dice Eddie. Ya lo habéis sugerido, joder, lo ha dicho Mamen un montón de veces, pero a ver, que yo a veces comentamos las cosas que leemos y otras no, pero las leemos todas.
Y la verdad es que sí, lo que pasa es que no todas las cosas las podemos tratar, porque para este viernes hay una serie que vamos a comentar. Joder, ¿qué es una serie? Hostia, lo que pasa es que si digo esto me voy a buscar un montón de enemigos. Se llama Baron Noir. Baron Noir, en francés. Hoy es que no podía estar Pilar, que me preguntáis por la prensa internacional. Hoy Pilar tenía asuntos personales a primera hora, entonces no podía estar en el programa. Pero como habla muy bien francés, me diría, ¿no? Es Baron Noir. Bueno, y entonces tenemos esa serie para esta semana, que es una pedazo de series. Si no lo habéis visto, Baron Noir es el retrato de un político despiadado, conspirador, maquiavelo, pero un excelente político. Es un político socialista que va tumbando a todos sus rivales políticos con todo tipo de prácticas, algunas de las más... Y entonces hay quien ha querido ver a Alfredo Pérez Rubalcaba en su persona. Y entonces, bueno, dicen, es que tiene paralelismos, es que es igual. Pérez Rubalcaba, Susana Díaz, es que están todos, los viejos del partido, el presidente tal, el que quiere llegar a ser presidente y maniobra y tal. Baron Noir. Es una serie alucinante, ¿eh? O sea, yo la estoy viendo ahora y escriba usted el nombre, Fernando. Es que es como Baron Noir. Baron Noir. Y dice Hilario, bueno, no es despiadado. Tú sigue viéndola, Hilario. Despiadado en términos políticos, porque... Y entonces dice, así que Adu puede ser, intentamos un poquito más adelante, vamos a intentarlo, pero yo todavía no lo he visto Adu, eso es verdad. Dice, Baron Noir, protagonista calvo, dice Angélica. Yo me acuerdo cuando a Joaquín Almunia, que entonces yo tenía una cierta relación con él, me lo encontraba en algunos actos y en algunos eventos y tal, y le hice algunas entrevistas, y decían que nunca podría ser presidente porque era calvo y con barba, y que nunca había llegado un calvo con barba a presidente, cosa que decían también de Alfredo Pérez Rubalcaba, al gobierno de un país. Dice Hilario, le acabo de terminar, lo último es lo mejor. Ostras, pues yo no he llegado todavía ahí, o sea que no me puedes hacer spoiler. Dice, ¿no es la que le recomendó Sánchez a Iglesias? No sé si Sánchez a Iglesias o Iglesias a Sánchez. Sé que, como dice Oasic, era la serie que estaban viendo los políticos, en efecto, en estos días. Es la que ha sucedido. Es cremita de la buena. Os recomiendo. ¿Tú la has visto, Mary? No la he visto. Pues es un planazo. Está muy bien, a mí me está gustando mucho. Bueno, y la que es una preciosidad, claro, pero ya la comentamos el viernes, ya hicimos el videoforum, que dice, hay gente que está diciendo ahora en el chat que... No, mira, del caso Dina podemos hablar, de la crisis en la profesión periodística podemos hablar, pero de mi cumpleaños aquí no se va a hablar una sola línea, ya te lo digo. Eso ya te lo digo, Conde de Montecristo. O sea, de temas delicados aquí no se habla. O sea, a mí, si queréis, hablamos de cómo los poderes políticos y empresariales tienen comprada la profesión periodística. Podemos hablar de todo lo que queráis. Pai te diría que la alternativa a no cumplir años es... O sea, la alternativa a cumplir años no es buena. Así que no te quejes. No, ¿sabéis qué me ha pasado? Mary, que he tenido una revelación, he tenido una epifanía. Espera, voy a poner música de epifanía. ¿Has visto a la Virgen? No, una epifanía no religiosa, pero he tenido una epifanía de estas de Doctor en Alaska. Vamos a ver, ¿dónde tenemos la música de las epifanías? A ver, música de epifanías, música de unicornios. ¿Puede ser una epifanía? No. Música de unicornios. Berlín ha tenido una epifanía. No, esta no. Esta no. Porque si ves unicornios mal, ¿no? No, esta tampoco. ¿Una marimba? Es que estoy eligiendo música para contaros mi reflexión. Tiene que ser épica, ¿no? Claro, es que esto como epifanía es una mierda. Tiene que ser una epifanía un poquito más... A ver... teníamos una épica para las películas, para el videoforum. Sí. ¿Recuerdas? A ver... Busca por videoforum. Esta no es muy de epifanía tampoco, ¿no? Y tengo aquí una que pone taberna irlandesa. Esta sí puede ser de epifanía. Yo me encontré una vez después de una noche de tabernas abrazado un buzón, pero bueno, esta es otra historia. He tenido una epifanía. ¿Podría ser? Qué sé. No, claro. A ver, venga, ya última oportunidad para las epifanías. A lo mejor lo podéis sugerir los oyentes. Esto es demasiado épico.
No, bueno, es igual. La taberna irlandesa nos sirve perfectamente para las epifanías. Este es un lugar muy de epifanía. Bueno, he tenido una epifanía viendo el paso del tiempo. Uh-huh. Es que pasan cosas. Desarrolla. Joder, es que te pasan cosas. Es que el paso del tiempo es terrible. Por una parte, de pronto un día te encuentras diciendo, joder, ¿has visto cuánto tiempo ha pasado? Y entonces ya te recuerdas, ya te ves como... Me llamó mi amigo Nico Maggi, me dice, joder, Fer, ¿hace cuánto que no celebramos? 15 años. Y de pronto dices, hostia, los 15 años, esto ya es como una cifra. 20 años. O sea, pasan cosas hace algunos años. Pero curiosamente en tu mente está todo como concentrado. O sea, tu cabeza es como una especie de Big Bang, de pre-Big Bang, donde todo el tiempo y el espacio se va concentrando. Entonces ya no sabes si esto lo conociste hace 2 años o 3 o 4, porque queda ahí como todo como comprimido así, como absorbido. Y supongo que todo se va absorbiendo hasta que un día hace ¡boom! Y explota y entonces se hacen los planetas. ¿Qué te parece mi teoría? Es un poco mierda, pero... No, estaba pensando en eso y en una cosa que me ha ocurrido. Yo soy un número 7. Entonces ayer María Galería me decía, ¿dónde está mi número 7? Porque me puse pesimista. No, porque es que bueno, como sabéis que me hice unas ampollas con el pan, el otro día me quemé la mano. Y entonces, joder, se me han puesto hechas polvo. Y entonces estaba ahí, ya estaba protestando, me pica, no sé qué, ya verás, porque ahora y el fin de semana, no sé qué, con los dedos así como los tengo machacados, no sé qué. Entonces me mira y me dice, ¿dónde está tu número 7? Digo, claro, el número 7, los que éramos un 7 de eneatipo, se supone que somos optimistas por naturaleza, o sea que todo nos parece bien y siempre estamos con rasgos muy optimistas, pero de alguna manera de pronto el paso de los años te hace no ser optimista. ¿Por qué? Siempre la gente joven ha tenido mucha energía. Las grandes empresas siempre las han manejado, las han emprendido, los grandes viajes los han emprendido, las grandes conquistas las han emprendido gente muy joven, porque tienen la energía y la gente más mayor tiene la experiencia. Y entonces, con energía todo lo ves claro y te da igual, te haces un corte y tal. Yo, cuando salía de acampada, comía encima de una piedra, pero es que no la lavaba. Ahora digo, joder, ten cuidado que esto está lleno de bacterias. ¿Por qué? Porque cuando te has ido haciendo mayor, de pronto has conocido... Mira, me ha pasado, yo siempre he vivido... A ver si lo puedo sintetizar con eso. Hoy estoy un poco espeso, pero me lo perdonáis porque me queréis. Y porque además hoy soy más anciano que ayer. Pero yo siempre, a mí me ha gustado mucho el campo, el monte, entonces bebía de cualquier charco, de cualquier manantial y todas estas memeces. Claro, ahora es más difícil porque ahora te cascan una granja de cerdos a 2 kilómetros encima y te estás bebiendo todos los purines. Dice, no, esto está regulado. Sí, regula lo que tú quieras. Que se lo pregunten a Uralde los análisis que han estado haciendo en manantiales y ríos y cómo además se va filtrando a todas las aguas subterráneas con los herbicidas y la madre del cordero. Pero el caso es que yo antes bebía de cualquier lado. Mientras no hubiera vacas bebiendo en el mismo sitio, me parecía que era una buena fuente para atacar la sed. Pero resulta que conocí a un tipo hace un par de años, que es el marido de mi amiga Lola, y que se va a Honduras o a El Salvador, y de pronto le empieza a doler el estómago de la hostia, le hacen una radiografía y ven unos puntos, pero no saben y tal. Y llaman a mi amiga Susana, a mi médico. Y dice que le repitan la radiografía y que miren a ver si tiene lombrices o tenias o cosas así. Entonces le abren y, bueno, de milagro, o sea, le dieron unos antibióticos, una serie de cosas, de milagro, porque si le llegan a abrir así, sin que es lo que pensaban, a operarle de apendicitis, si le llegan a abrir lo matan porque sale todo la cosa esa, todo fuera. Bueno, pues no lo había bebido en Madrid, no en El Salvador, no en esto. Había bebido agua pues de un pozo natural y entonces pues ahí se habían desarrollado estas lombrices y estas bacterias que le habían colonizado el estómago o lo que fuera. Entonces, cuando esto, cuando yo recuerdo, yo antes bebía, me bañaba en un río, me bañaba en el o incluso dormía. Joder, anda que no he dormido veces yo en el monte, con arañas, con tal. Mira, en los cursos de supervivencia que hacíamos, te llevabas solamente una mantita de papel de plata de estas que llevas en un bolsillo. Te metías dentro de la mochila y te cerrabas, y te ponías hojas así, hojarascas encima y dormías en cualquier agujero. Bueno, pues una vez me picó una araña y me dejó el dedo inflado durante 2 semanas. A mi amigo Guille le picó una avispa en un pie
y lo tuvieron que llevar a un hospital, porque se le salía el pie del este. Entonces yo creo que es que el paso del tiempo, el problema no es el paso del tiempo, el problema es la cantidad de cosas, de experiencias que has vivido, que dices, sí, tú bebe de ahí. Y entonces yo decía, claro, eso hace que mi número 7 esté siendo hostilmente atacado por un número, que no me acuerdo cuál era el número pesimista de los eneatipos. Pero dice, Fer, dime la dirección para mandarte el brownie y ya vuelve a tu número 7, dice Tania. Dice que no es por saber, dice Marta, que es por la cercanía a la muerte. Hombre, no te pases. No te pases, Marta, yo no tengo miedo a morir. Es un efebo joven, hercúleo, con un cuerpo musculado. No tengo miedo a morir. Pero... Dice, y el honor es valiente, eres un inconsciente. Claro, es que ¿dónde está la valentía? ¿Dónde está la inconsciencia? Pero, por ejemplo, yo toda la vida he lavado los platos en el río así un poquillo con una agüilla y los usabas otra vez para dormir y para el día siguiente. Y no te preocupa, o sea, para cenar o para el día siguiente. Y no te preocupaba absolutamente que se hubiera podido fermentar un poquito de comida ahí en el plato. Pero que, claro, dice, no, es que... pero luego ya vas conociendo cosas y de pronto dices, joder, pues no está mal llevarse un poquito de Fairy ecológico de limpia ecológico, el que se... Pero yo recuerdo la terapia de shock que vivía cuando iba al pueblo, cuando yo era pequeña. Y entonces con mi abuelo pues nos íbamos ahí como de aventuras, ¿no? Me llevaba por ahí por el monte y demás. Y era un shock en eso, porque era como... Claro, yo tenía como mucha más conciencia sanitaria de las cosas, pero él no. Y al final él pues le iba bien. Claro. De hecho decía, dices que estas niñas son muy de ciudad, ¿no? Y dices que están todo el día como preocupadas. Pero esto es que nada volverá a ser igual. Luego, todos estos miedos que dices, a mí no me han venido derivados de la pandemia. O sea, en la pandemia no estoy yo muy preocupado con esto. Pero es que, no, yo me refiero a miedos así que como dices, pero tú no eras un aventurero, no te gustaba la aventura. Claro, pero mira, yo toda la infancia recuerdo a mi padre, teníamos un perrito, una perrita que se llamaba Candy, y toda la vida, como nos hemos pasado la infancia en el campo, recuerdo que le quitaban las garrapatas, pues así con unas pincitas y con un poquito de aceite. Toda la vida. Y de hecho, cuando salías al campo te sacudías un poquito así porque siempre tenías alguna garrapata subiéndote por los pantalones o alguna cosa así. Y por supuesto he dormido y he paseado por todo tipo de sitios sin que me preocupase si había víboras o no, si había ratas o no había ratas. Bueno, dicen, no te sientes ahí que se han sentado ratas. Bueno, es que, pues yo qué sé, pues se han sentado ratas y conejos también, que también son roedores, tampoco pasará nada. Lo que sí que es verdad es que hay una parte psicológica brutal. Sí, psicológica o no, pero mira, mamen, dice... Me picó una araña en el algarve, entre vericotales, tuve una infección en el brazo, arañita bonita, era la jodida. Una infección de la hostia. Pero es que os voy a contar, esto no se ha contado, creo que no se ha contado nunca. Creo que ya no era presidente del gobierno, que acababa de salir del gobierno. A Zapatero le picó una araña en la pierna. Bueno, no os voy a decir que casi se lo lleva por delante porque igual es un poco osado, un poco exagerado. Pero le provocó una infección de la hostia, con antibióticos y todo, y con fiebres y todo. Y era una arañita de campo. Y además creo que fue, pues no sé si fue en Lanzarote, me parece. Así que es verdad, dices, yo toda la vida, por ejemplo, las garrapatas, que yo no les he dado una importancia jamás en mi vida, jamás. Pero llego a Castellote hace un par de años y me dice mi amiga Loli, ostras, se han llevado al crío al hospital de Alcañiz, que está a 40 minutos. Digo, ¿qué le ha pasado? Dice, no, que se han encontrado que tenía una garrapata por el cuerpo. Una garrapata por el cuerpo, tía, pues se la quitas y ya está. ¿Qué dices? ¿Tú sabes las fiebres tifoideas amarillas, fiebres asesinas, fiebres que dan con eso? Y digo, pues no sé, sí, supongo que, hombre, te puedes tener la mala suerte que te transmita una fiebre, pero no serán todas las garrapatas de la tierra, no serán todos los niños a los que se les... Digo que yo me he pasado la infancia quitándomelas y quitándoselas al perro y aplastándolas y quitándotelas, además que era muy difícil porque se quedan súper enganchadas. Y me parecía súper normal. Y dice, ¿ves? Dice Logan, ojo con las garrapatas, cuidado. Claro, dice, ¿ves, Fer? Ya sabes demasiadas cosas. La experiencia de la vida es lo que te da. Y eso es verdad. Entonces ya sabes cosas y dices, ya, pero es que yo ya he pasado por esto. Tiene que ver con eso, ¿no? Con que a medida que cumplimos años tenemos más miedos. Pero mira, eso porque sí. Tú, por ejemplo, claro, ves a un niño Total. Y se pone a correr sin que haya final y ya está. Pero tú te pones a correr y tú ya estás pensando, bueno, pues aquí me tengo que parar, aquí tengo que tengo que controlar la respiración, tengo que... Mira, dice Angélica que le picó una abeja en el muslo con 20 años. Dice, es la primera vez que lo cuento. Dice, se me puso la zona como el gemelo de Venus Williams. Y esto, sí.
Y dice Mame, pues yo crecí en el campo, los bichos no me dan miedo. Otra cosa es poner cuidado. Pero es su entorno y nosotros somos la especie invasora. Ya, eso es verdad. Eso es totalmente verdad. Es verdad. A los eneatipos 7 no nos pican los bichos. Tomar por culo. Dice Escolástica, dice, no, que las garrapatas son la hostia, que si cuajan han matado perros, una sola garrapata. Entonces, dice, garrapatas como mi ex, dice Sideralcat. Que pues ese es otro tipo de insecto atroz. Ese es otro tipo de plaga, ¿no? Es otro tipo de plaga. Pero no, entonces yo pienso, claro, me vino esa epifanía. O sea, me vino esa epifanía de qué es lo que te pasa con el tiempo, ¿no? Porque además yo, claro, he tenido la suerte... ¿Eso es lo que pensaste en tu cumpleaños? Sí, porque, mira, yo he tenido la suerte de trabajar siempre con gente muy mayor y con gente muy joven. Cuando yo era el joven, porque era el joven, pero de pronto, pues... Entonces me he relacionado mucho con la gente mayor y entonces he comprendido los tiempos y las aptitudes de la gente mayor hasta que yo he sido mayor, ¿no? Y entonces te das cuenta de que todo el envalentonamiento de no, vamos a hacer esto, no, vamos a tal, la gente joven la lleva en la sangre. Y la gente mayor los tiempos los mide y el estrés lo mide de otra manera. Y lo medimos de otra forma y es como la gente mayor, quiere decir la gente de edad joven, pero edad media. Y es verdad. Entonces todo esto me venía a la cabeza, todo esto, epifanías que me venían y pensaba... En vez de pensar que es tu cumpleaños, que es un día feliz... Sí, o sea, no, pensaba cómo es el paso del tiempo, ¿no? Cómo las personas vamos viendo. Y luego siempre he tenido una paradoja. Pensaba que estar rodeado de gente joven te hacía sentir muy joven. Pero el otro día hablando con esta hija de mis amigos, que tenía 14 años, que me hablaba de TikTok y de estas cosas de TikTok, decía, joder, claro, es que eso es ser joven. Y dice, no, ser joven no es como yo tener 30 años. Ser joven es tener 14. Nos ha jodido, eso sí que es ser joven. Así que sí, dice Xavi, dice, no hay más que ver cómo la gente joven pasa con el tema del COVID. Y los ves jugando al fútbol ahí a los chavales de 12 años que han estado súper conscientes ahí, súper tal. Los ven ahí pasándose la pelota y chupando las farolas. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿eh? Estoy haciendo un poco de demagogia así. Y al final, extensiva. el tema de achacar a los jóvenes los rebrotes también es muy fácil. Tú ya no estás en esa juventud, que tú ya tienes 30 años. No, yo no estoy, pero ya lo saltas ahí como autodefensa. Empatizo con la juventud para parecerme a ella. Claro, tú ya no eres generación Z. Para si se me pega algo, ¿sabes? Que tú eres generación millennial. Claro. Bueno, los millennial todavía somos jóvenes. No, perdona, porque además le pregunté... la juventud es una actitud. Eso sí, pero le pregunté a Irene, le dije, vamos a ver, ¿a ti qué te parecen los millennials? Esos son viejos que están todo el día pensando en el horóscopo, en el Piscis y esas cosas. Vosotros, los millennials. Sí. Oye, no enfrentes generaciones, ¿eh? No, pero yo observo las cosas. No seas pinchón. Observo, miro cosas, me doy cuenta, soy caprichoso. A ver si se va a enamorar de un millennial. Claro, al final pasará. Bueno, pues es lo que hay. Anisakis Skywalker. Bueno, luego está el anisakis, luego la cantidad de gente. Pues anda que no te has comido boquerones en los bares, calientes ahí, o ensaladillas de color amarillo, tortillas de patata de esas que llevan 2 días y que luego te pasas 3 días ahí con el estómago y dices... Hasta que conoces a alguien que se lo ha llevado al hospital. Y entonces dices, hostia, pues ya la próxima vez que pida una ensaladilla... Oiga, perdón, ¿la tiene sin capa amarilla? No, ahora se la quito, ahora le quito la capa superior. Sí, esto es así. Pero bueno, que todas esas cosas se piensan así en el transcurso de los días. Y nos vamos a marchar. Mañana volvemos, mañana más. ¿Alguna cosa más? Teníamos algo pendiente que contar. Uy, aquí está tengo alergias con las picaduras. Aquí hay una con las picaduras. Bueno, nos vamos a ir. Mañana volvemos, mañana más cosas en la cafetera. Gracias a todos por vuestro cariño, por vuestros cuidados y gracias por formar parte de esta extraordinariamente gran familia que es la cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Gracias, Mary. Gracias. Mañana volvemos con más cosas. Hasta mañana. Adiós. Gracias. So
can be